Shalom y sean bienvenidos todos. Un chavo más, 29 del mes séptimo. Vamos a dar una enseñanza que para algunos se vuelve controversial, para otros impactante y para muchos una gran guía de conocimiento para entender por qué está plasmado en la palabra y por qué debemos fijarnos porque tiene que ver con el proceder de cada uno. Estamos hablando del libro de Job y puso una enseñanza sobre cumplimiento en el fin. Vamos a ir aquí, voy a favorecer a los que están conectados por Facebook en el momento que lo vayan a apreciar y los que van a ver en YouTube lo que vamos a compartir hoy. Aquí tengo para todos el libro de Job en hebreo. Vamos a leer algo importante desde el inicio de este capítulo, porque estaba compartiendo con un hermano, un amigo, una persona que considero con grandes principios, hace poco, hace unos minutos, y él tiene una conclusión igual que la tienen muchos con que he conversado, esto no es la primera vez, que dicen que puede ser que este libro sea algo puesto ahí en un sentido, no es que sea así, sino que no puede ser que ocurra esta acción que se llevó contra los hijos de Job, porque el Señor cree, y muchos lo dicen, y yo también tenía entendido esto, que proteja a tu familia, cuida a tus hijos, y no permite que nada les suceda. Y es cierto, el Señor nos va a proteger y tenemos un Yeshua, un Jesús, como le conocen mucho, que cuando viene habla de un Padre que te llama para vivir la vida eterna y no eh, calamidades, y dice que a paz te llamó y te da bendición, pero se olvidan otros aspectos y otras acciones. Aquí tengo el libro de Job y dice que el capítulo 1, el texto 1, dice, había un hombre en la tierra de Uz, cuyo nombre era Job. Dice aquí que su significado es odiado. Este hombre era veraz, sin culpa, y era recto y piadoso. Él temía a Adonai Jehová y evitaba el mal. Bueno, tomemos como que el libro es simplemente un libro que se puso para enseñarnos que debemos actuar correctamente, porque si este hombre temía a Adonai Jehová y evitaba el mal, ya es para prestarle atención, sea un evento real o no sea real. Pero voy a hacer una cosa aquí. Se está refiriendo a la tierra de Uz y resulta ser que existe un, un momento en la escritura cuando uno lee, uno puede encontrar que en el libro del Bereshit o el Génesis vamos a encontrar algo que se va a referir a Uz. Vamos a ir al Bereshit o Génesis 22, el texto 21, exactamente. Dice aquí, Uz, su primogénito, Buz, su hermano Kemuel, el padre de Arán. Aquí está hablando una eh, secuencia de personas que están viviendo delante del creador de cielo y tierra, y aquí vamos a ver que es el momento en que Elohim ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Cuando ya pasa el momento en que el Señor le dice, ya sé que te temes y todo, sigue diciendo el texto 15 del capítulo 22 en adelante. El malá de Elohim llamó a Abraham una segunda vez desde el cielo. Él dijo, jurado por mí mismo, dice Elohim, que
porque tú has hecho esto y por cuenta mía no has retenido a tu hijo amado. Yo en verdad, bendiciéndote bendeciré, y yo en verdad, multiplicándote multiplicaré tu será a tantos como hay en estrellas en el firmamento, granos de arena en la costa del mar. Tu será poseerá las ciudades de sus enemigos, y por tu será todas las naciones de la tierra serán benditas, porque tú obedeciste mi orden. Así que Abraham regresó a sus muchachos. Ellos se levantaron y fueron juntos a Beersheba. Después de esto, le fue dicho a Abraham: Milca también le ha dado hijos a tu hermano Nahor, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, el padre de Arán, Kesed, Asó, Pildas, Sidda y Betuel. Betuel engendró a Rivka. Estos ocho Milca le dio a Nahor, el hermano de Abraham. Quiere decir que te está llevando a una historia en la cual está involucrando a Uz, que va a tener una tierra, y resulta ser, o no la coincidencia, o porque realmente es una historia que existió, y en Job, capítulo 1, texto 1, te dice, había un hombre en la tierra de Uz cuyo nombre era Job. Bueno, vuelvo y repito, hay algo que ver que está allí porque allí está gente, personas que van a salir a relucir después, porque Abraham tiene que ver con una descendencia mucho más adelante, porque se pasaba el nombre de padre a hijo, de padre a hijo y de padre a hijo. Pero bueno, nos quedamos en Job creyendo que es simple y llanamente un, un libro para enseñar. Si es para enseñar, hay que observar cuál es el propósito de que te enseñe, qué es lo que te va a enseñar. Vamos a seguir leyendo, voy a ir a buscar una versión más conocida, porque es la que leí, es la de la Torah viviente, y como todos, la mayoría tienen una Reina Valera de 60, voy a facilitarle la lectura y también a la vez, pues, que lo aprecien en el contexto que se conoce, que se, que se sabe o que se entiende un poco mejor. Voy a Job nuevamente y dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos, 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía, acontecía que habiendo pasado un turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Elohim en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Bueno, todos pueden coger y decir, pero si lo hacía todos los días no está mal, porque resulta ser que eh, el, el evento del sacrificio diario está puesto en la Torá. Está plasmado en la Torá. Pero hay algo que está por verse, hay algo que está por analizarse, y es que el Señor lleva los tiempos según los 6 días de trabajo y el séptimo de descanso, las lunas nuevas y sus solemnidades. ¿Por qué? Porque en el versículo, en el Génesis, capítulo 1, ya en el texto 14, se está hablando de las solemnidades que Él tiene para que se cumplan. Y aquí se está hablando de santificaba
a los hijos, santificaba a los hijos, se levantaba mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Pero resulta ser que el sacrificio diario, el que se hace diario, está estipulado en la Torá. Pero el de pasar por alto la transgresión y cumplir debidamente el orden establecido de las solemnidades dentro del cumplimiento del PESA y todo el año que lleva a cabo este cumplimiento es una sola vez en el año, el día 14 del mes primero. ¿Por qué? Porque es el día en que van a presentarse todos, en que se reúne todo un pueblo delante del Creador, van a buscar al Creador y van a ver al Creador o van a ofrecer al Creador o van a cumplir con estas solemnidades. Pero resulta ser en el texto 6 del capítulo 1 de Job, dice, un día vinieron a presentarse delante de Hashem los hijos de Elohim, entre los cuales vino también Satanás. Un problema grande, algo bien polémico para muchos. ¿Cómo es posible que vaya a presentarse Satanás si en la vida real él no estaba autorizado a estar eh, delante del trono del Señor? Porque se presentaron delante del Señor los hijos de Elohim y con ellos también vino Satanás. Cuando se crea el mundo, Satanás roba el orden de la creación en la primogenitura a través de Adán y toma esa posesión y por eso es que se le llama, es el príncipe de este mundo, porque tomó el acceso al orden de la primogenitura que de alguna forma a la hora de transgredir a Adán es quitado de él y tiene que empezar entonces el cumplimiento a través del orden de la Torá para marcar diferencia y volver a ser rescatado, que ya entra lo que es el sistema redentivo y de salvación, donde Satanás pensó que a la hora que caía el hombre ya se rompía todo el plan de la creación, todo el plan de primogenitural que tenía estipulado el Padre, y no se percató que el Padre, en su inmensa piedad y misericordia, como le dicen muchos, pues tenía preparado el plan de rescate para la humanidad. Si no lo tuviera preparado, en los estudios que hemos estado dando, y vimos en el anterior, con los anteriores estudios, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pues leímos en el hebreo que no dice estaba, sino que estará desordenada y vacía, y esto ahí separó la luz de las tinieblas, y siempre se sabe que la luz señala a los hijos del creador de cielo y tierra que siguen la primogenitura, y los de las tinieblas son los que siguen al ángel caído o al que se levantó en contra del Padre. Ahora bien, de ser así, llevando toda una secuencia, Satanás, al venir con todos los que se presentan y están delante del Padre, está siendo reconocido por el Padre. Fíjate que el creador de cielo y tierra, Adonai Yochel Bajel, le va a referir palabras. ¿Por qué se va a dirigir a él? Si ya este evento, vuelvo y repito, sea un libro para enseñanza o sea una veracidad o una vivencia que ocurrió, es prestar atención. ¿Por qué te está enseñando o te da esta enseñanza el libro donde Adonai Yochel Bajel va a decirle a Satanás de dónde vienes? ¿Por qué va a virarse a él? ¿Por qué le va a preguntar a él y no le preguntó a los demás que vino? Ya había ocurrido el evento de ser desechado, ya él había sido un ángel revelado, ya él era aquel rebelde que se levantó en contra del Padre, y el Padre, si este libro no es una vivencia, no es una realidad, en enseñanza hay que prestarle atención. Y esta enseñanza es práctica y sencilla. Aquí hay un tiempo en el cual te está diciendo que los hijos celebraban en sus días de convite, en los turnos,
en los momentos que llevaban a cabo sus festividades y el padre hacía una ofrenda. Se levantaba de mañana y hacía un holocausto. Vamos a ver que el libro de Números, y cualquiera puede decir, sí, hermanos, pero el problema es que eh, Números o Bamidbar no estaba escrito en el tiempo de Job. Ok, vamos a pensar que en el tiempo de Job no estuviera escrito, vamos a pensar que ya estaba escrito, vamos a pensar que uno está como que acondicionando. Si en realidad ya Job es de los libros que están puestos después de los 5 primeros libros, ya está puesto, bueno, por lo menos ya número, está planteado ya número capítulo 28 o Bamidbar 28, ya está planteado las ofrendas diarias y Job entonces apoya este evento. Si es un libro de enseñanza, hay que prestarle atención. Bueno, entonces Job está cumpliendo con lo que está escrito en números. Pero podemos decir entonces, bueno, si vamos a mirar de esta manera o vamos a pensar de esta forma, entonces vamos a ver cuando Noé sube los animales al arca, el Señor le dice, sube los limpios, los que no son limpios. ¿Dónde estaba el libro de Vallicrao Levítico para que Noé supiera cuáles eran los que eran inmundos y cuáles eran los que no eran inmundos? No lo sabía, supuestamente, si no estaba el libro de Vallecrá, pero es que no tenía que estar el libro de Vallecrá, porque entonces también tenemos que ir a un evento más atrás y decir, bueno, ¿y en qué momento entonces viene a Jabel o Abel a traer de sus ovejas de rebaño primogénitos más gordos? Y el Señor vio con agrado eso, pero no vio los frutos, que no estaban mal, pero que no era el día adecuado. En otras versiones, más cerca al original, dice que Abel en el día del Pesa llevó el animalito primogénito que se ofrece en el Pesaj. Y Jabel o su hermano Caín había llevado lo que se ofrece el día de los frutos. Entonces, o miramos la instrucción y vemos que la instrucción te está ayudando para que no cometas errores, o simplemente no podemos leer absolutamente nada porque muchos de los eventos nosotros no lo vimos. Nosotros no estuvimos presencialmente, pero sin embargo, sabiendo de la instrucción, conocemos y entendemos que sí hay una escritura, que sí hay algo que nos está diciendo, observen, porque es su palabra que dice que es perpetua y que es sempiterna. Y en Números 28 te habla de las ofrendas diarias y te dice en el texto 4, un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Solamente voy a llamar eso porque, la atención a eso, porque eso es la ofrenda diaria. Había una ofrenda para el día de reposo y había una ofrenda para el comienzo de los meses en las lunas nuevas. Pero también estaba la ofrenda o la dedicación del día del Pesa, donde pasa por alto la transgresión del hombre para que esté acepto delante del Señor. Y después tiene que haber un transcurso de vivencia en todo el año en el cual la persona tiene que buscar enderezar sus pasos porque el día 10 en el mes séptimo, a los 10 días de ese mes, va a ser Yom Kippur o expiación y el Señor entonces decidirá si estás bien o estás mal y si estabas mal tenía que ir a la ciudad de refugio y quedarte en la ciudad de refugio. Aquí en Job, viendo Job, bueno, pues en el texto 5 dice que Job, después que ya sus hijos sean eso, los enviaba y los santificaba. Y se levantaba mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra los bienes en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Pero tenía que llegar un día, hermanos, tenía que llegar un día el peso y decir, este cordero que se va a sacrificar hoy, en el orden de la Torah, o en el orden de la instrucción, o en el orden de la palabra, lo vamos a hacer para pasar por alto sus transgresiones. Si ustedes continúan haciendo algo indebido, en el mes séptimo será el Señor contra ustedes, porque Él no puede evitar eso, como nadie puede evitar que el Señor tome acciones contra los violadores, porque dice la palabra que no dará por inocente al culpable. Seguimos entonces. Texto 7. Hashem, Adonai Yochel Bajei, se vira a Satanás y le dice, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, Hashem dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Hashem dijo a Satanás,
¿No has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal. ¿Estaba mintiendo el Señor? Porque si Job estaba haciendo lo que estaba haciendo por los hijos, porque buscaba que los hijos tuvieran una santificación y tuvieran una acción correcta. Lo único que no estaba haciendo correcto Job era poder decirle a los hijos, quizás en el pesa. Hey, hasta aquí es hora de que ustedes entiendan de que esta acción que se va a llevar hoy es pasar por alto la transgresión de ustedes. Después ya será un juicio de el Señor con ustedes y yo no podré hacer nada. Pero en realidad dijo una gran verdad. Dijo, es un siervo, no hay como él, es perfecto, es recto, temeroso de Elohim y apartado del mal. Él, sus hijos no, pero él sí, él miraba el temor de poder ser desechado. Respondió, o respondiendo Satanás, Hashem dijo, ¿acaso teme Job a Elohim de balde? ¿Le teme por gusto? ¿Tiene un temor? ¿Él es el temor de él? ¿O tiene un temor aún mucho más allá? Dice, no le ha acercado alrededor de él, alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Don Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Hashem. Voy a hacer una aclaración bien grande aquí porque es para prestar atención a la escritura. Miren, les va a mandar, extiende tu mano, tócalo. Y Adonai Jehová le dice, lo tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre el, pero bueno, Hashem, todo lo que tiene está en tu mano, pero no le ponga tu mano sobre él. Le está dando autorización sobre todo lo que le rodea, pero sobre él no puede determinar una muerte. Pero lo que está alrededor de él, sí. ¿No era lo que estaba pidiendo Satanás? ¿Satanás lo estaba pidiendo por algo? Si hubiera una justicia correcta, exacta, lo hubiera dicho. ¿Por qué? Si él está actuando correctamente, él en su temor y en su justicia, en su forma de siervo para ser fiel, estaba actuando según la instrucción. Sus hijos son los que no van a ser tomados en cuenta. Bueno, Yeshua. Yeshua hablaba que el Señor es amor y que el Señor nos llama y que nos tiene vida eterna y que quiere lo mejor para nosotros. Y resulta ser que el mismo Yeshua, en una parábola, dice que dos estarán durmiendo. Uno será tomado y el otro será dejado. Están durmiendo un hombre y una mujer, uno será tomado y el otro será dejado. Están dos mujeres moliendo el trigo y una será tomada y otro será llevado. Estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será llevado. ¿Cómo paramos eso con el Señor? No, Señor, a él. ¿Y por qué lo dejas a él? Te podrás mirar y decirle al Señor, no, y él no puede, él no va a ir con nosotros. No vas a poder hacerlo porque no va a dar por inocente al culpable. Y el violador, el que transgreda la Torá, va a ser puesto a juicio de condenación por cuanto no cumplió. Pero aquí no vemos que el juicio de muerte le alcance a Job, sino a los hijos que estaban haciendo algo indebido, estaban llevando a cabo acciones indebidas y el padre lo único que trataba era de enderezarlo. Vamos a ponerlo como una acción en la cual muchos miran eh, a través de congregaciones. Bueno, es que se le habla a muchas personas que son borrachos, que mienten, que roban, que no actúan correctamente, que tienen palabras ásperas, que son violentos, airados, pero hay que hablarle, perdón, hay que hablarle, que llevarle palabras, hay que decirle, hay que estar constantemente, mira, oye, Dios te ama, Jesús te quiere, y todo esto que usan muchas congregaciones, y cuando llega uno y le dice, mira, en una vivencia con Yeshua, en una vivencia con Hashem, las cosas son más serias, entonces como que pesa aquel legado que es de Hashem
y no de nosotros. Y entonces, no, ¿y por qué no se habla muy parecido? Yo pregunto, aquí el Señor dijo algo suave porque está bastante serio que diga, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jesús y no le dijo, mira, ok, te lo voy te voy a permitir, pero trata de que los hijos, aunque sean un poco golpeados, arañados, y que venga alguien y le robe dos, tres bueyes, cuatro, cinco camellos, que le rompan un cristal de la ventana, le rompan la puerta, le roban un poco del sembrado que tiene y que le rompan No dijo eso, él no dijo nada, simple y llanamente le dijo, todo lo que tiene está en tu mano. Ahora, no le quites la vida. ¿Pasó algo? Está viendo un evento, volvamos al texto 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jesús los hijos de Elohim, entre los cuales vino también Satanás. Cuando uno va al hebreo, en la interpretación del hebreo te está diciendo que vinieron un día señalado festivo, solemne, que tiene que ver con el Pesa, donde se presentaron hijos de Elohim que vienen delante de él y Satanás fue a donde estaba Elohim, lo veo presencialmente. Elohim no estaba aquí en la tierra, estaba en su presencia ahí en su trono y fue permitido por haber robado, pero no llama a Satanás hijo. Sin embargo, le pregunta, porque si fue rebelde, para que tú veas con la rebeldía que tú estuviste, tengo un temeroso, ¿lo has visto? Y ahí Satanás dijo, perfecto, yo sé la ley, yo conozco la palabra. Lo dice la Escritura, que los ángeles caídos, como dicen los demonios, conocen la Escritura, pero no la cumplen. En otras palabras, parafraseando. Pero sin embargo, le preguntó directamente, mira, pasa un tiempo, vamos a ver, vamos a seguir en el capítulo 3, en el capítulo 1, mejor dicho, el texto 3 en adelante, dice, un día aconteció que sus hijos iban, comían y bebían, vino en casa de su hermano el primogénito, coincidencia, o el hijo primogénito, cuando toda la escritura es por el orden del primogénito de la creación. Bien, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Elohim cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Oye, ahora es fuego del mismo creador sobre ellos, porque bueno, todo lo que está en tu mano, yo te lo doy, para ver si es blasfema. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Por qué tiene que decir, oigan y entiendan? Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. ¿Por qué? Precisamente las 4 esquinas de la casa. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de que sea las 4 esquinas de la casa tan detalladamente? Si hay también en Apocalipsis o Revelaciones, dice que habían ángeles en los 4 puntos de la tierra. Estamos buscando un orden de vivencia en la instrucción en el cual hay hijos que están violando la instrucción y haciendo lo indebido. Están en casa del primogénito, están en casa del primogénito, el primogénito es el que debería llevar un orden y decir, este es el orden que debemos cumplir, pero sin embargo estaban haciendo cosas indebidas, porque si no, no les alcanza la muerte, no les alcanza el desastre, no les alcanza el robo, no les alcanza la matanza, no les alcanza el fuego que cae de los del cielo. No les alcanza para nada. Dice,
Y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las cuatro esquinas de la casa, las cuales quedaron solo los jóvenes, y murieron y solamente el cabello para darte la noticia. Entonces Job, oigan, se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se apostó en tierra y adoró. Pregunto, rasgó su manto, manto, el manto en un hebreo significa la piel del cordero, la presencia del Señor que te cubre. Rasgó su manto, rasuró su cabeza, se quitó su pelo, está rompiendo un voto. Después se posta y adora, pero está rompiendo votos y está rasgando el manto que tipifica la piel del cordero, la presencia del Señor que te cubre. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Hashem dio y Hashem quitó. Sea el nombre de Hashem bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Elohim despropósito alguno. Está pasando un tiempo, hermanos, y vamos a ver si es verdad. Vamos al capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Elohim para presentarse delante de Hashem, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Hashem. ¿Cuándo es la presentación de los hijos de Elohim delante de Don Jehová? Si en la tierra también nos tenemos que presentar en el pesa delante de él para entrar en el orden de la primogenitura. Ya estamos hablando de otro tiempo, ya estamos hablando de un segundo año. Y aquí los que estudien Torah y los que estén siguiendo instrucción y los que vean la palabra, si en el inicio hubo 6 días de trabajo, en el séptimo fue de reposo, hay 6 años, 6 meses de trabajo, el séptimo es un mes de reposo, 6 años de trabajo, un séptimo de reposo, 6 milenios y un séptimo milenio. Eso está en la ley, eso todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo ve. Y aquí vamos a leer si salen también esos años. Vamos a ver si salen esos meses, vamos a ver si salen esos días. Por lo menos ya podemos apreciar en un orden que hay un momento de santificación y dedicación que no se estaba respetando. Y ahora vuelve a haber otro tiempo más en el cual Satanás se presenta. Si Satanás fue desechado del trono de los cielos, ¿cómo se va a presentar? Ya, porque quiere presentarse a cada rato y también van a ir con los hijos el Señor porque va. No, 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 no. Había un evento que se iba a demostrar o se iba a enseñar a través de alguien que necesitaba aprender por qué estaba actuando incorrectamente, aún siendo temeroso. Y dijo Hashem a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Hashem y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Hashem dijo a Satanás, ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arreglara sin causa? Él no tenía causa, la causa era de sus hijos. Su conocimiento era el aprender que tiene un tiempo determinado, porque dice la Escritura y lo recoge la palabra. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora bajo el cielo. Y sabemos que Elohim es un Elohim de orden, no de desorden. Dice el texto 4 del capítulo 2. Respondiendo Satanás dijo a Hashem, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Hashem dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Una vez más, guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Hashem e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Pregunto, ¿quién hirió a quién? Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Hashem e hirió a Job con una sarna maligna de la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Está permitido por Hashem, fue llevado a cabo por Hashem, fue palabra para que tocara la piel de Job, sí. Ok, aquí está lo que no vas a poder quitarle su vida. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retiene tu integridad? Maldice Elohim y muérete. En el hebreo no dice maldice Elohim, en el hebreo dice bendice Elohim y muérete. Pero un bendice déspota, como despreciativo. Bendice Elohim y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Elohim el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto
no pecó Job con sus labios. Y tres amigos Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron y agarraron a grito y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Rasgaron su manto también, algo muy parecido a lo que hizo Job, pero no se raspan la cabeza, rompen su manto, están pidiendo en ese clamor por alguien, no por ellos. Job, el evento de Job es por él y sus hijos, estos por su amigo, no por ellos. Y están pidiendo este rasgar, es dividir este dolor que solamente tú puedes enmendarlo. Solamente. Job lo hizo de la misma manera, pero lleva a cabo el raparse la cabeza o rasurarse la cabeza, romper un voto. No, hermano, no existía el voto. Bueno, si no existía el voto, Noé no pudo subir los animales limpios y los no limpios. Ni tampoco pudo haber hecho, ni tampoco vamos a poder ver a Abraham llevando a cabo una acción, porque todo estaba y se conocía y después se plasmó para exigirle aún más al ser humano, verbal y escrito. Realmente. Hay un rollo que está puesto al lado del arca del pacto que dice que está para testigo a tu favor. En la palabra dice contra ti. No, no, a tu favor. Es el que te libra. Si cumples con la Torá te va a librar. Si no cumples con la Torá te va a condenar. Y se así sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Quiere decir que podemos tomar que estuvieron 7 días y que todos los demás capítulos son 7 días y 7 noches. Ya, y a las 7 noches, ya Job fue libre de esta dolencia. Tenemos que entonces buscar y ver qué es lo que nos va a decir el mismo, eh, la misma palabra o el mismo libro en el capítulo 5, que va a estar hablando, van a estar hablando y van a estar proponiendo desde Elifaz que en el 4 habla y reprenda a Job, y después va a seguir entonces en el capítulo 5 todo un desmembramiento de instrucción, de seguimiento, de vivencia de Torah que está oculta dentro de él. Pero veamos en el capítulo 5, el texto 19, o vamos a leer el 18, o vamos a leer el 17 en adelante, porque está completo, pero quiero leer para llegar al 19, que es el que va a dar el golpe o el sello de esto. Dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Elohim castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección de todo poroso, porque él es quien hace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. ¿Cuánto es que no te tocaba el mal? ¿En el año del Shabbat o en el séptimo día? En el año del Shabbat ya tú eres libre de el proceso que estás viviendo porque estás viviendo bajo su sombra, estás viviendo en su momento, porque usted guardó sus 6 años correctamente y el séptimo te está favoreciendo a ti. Si la ley es en 6 días, el séptimo Shabbat, 6 meses y el séptimo Shabbat, 6 años y el séptimo Shabbat, 6 milenios y el séptimo Shabbat, resulta ser que también en el séptimo milenio va a haber un juicio en el cual se determina ya la, la acción de juicio contra todos aquellos que violaron la Torá, como el falso profeta, el Satanás, sus ángeles caídos y todos los que no guardaron la Torá. Entonces, hay un orden correcto, hay un orden en el cual se está llevando a cabo bien y a través de esta vivencia en Job. Y Job
cuando ya va pasando los capítulos y te va llevando, ya va a tener entonces un encuentro más cercano con el Señor. Va a empezar a preguntarle al Señor y a decirle, y vamos a ver si esto es por año o no es por año, porque resulta ser que él está pidiéndole al Señor que le explique en su dolor, le está pidiendo al Señor que le explique, que le diga por qué está pasando las cosas, por qué tiene que vivir estos acontecimientos. Y en el capítulo 39, vamos a ver si no es por años, sino es que tiene que ver con cosas, si toda la escritura es por el orden de la primogenitura. Entonces, tenemos algo aquí que él está hablando con el Señor le va a empezar a hablarle y le va a empezar a decir eh, todo lo que tiene en cuenta, todo lo que se va a ver en el vivir, en el diario. Pero va a haber algo acá que le va a hablar a Job y quiero mostrárselo acá para que vean en este que tiene que ver con algo que vamos a mostrar entonces que él le está diciendo. Dice, ¿quién echó libre a las montes y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y su morada en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del herrero, lo oculto de los montes sus pastos y anda buscando toda cosa. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco, labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? ¿Diste tus hermosas alas al pavo real o alas y plumas a la... ¿Tú qué le estás diciendo? ¿Tú has creado todo esto? ¿Tú has hecho todo esto? Vamos a ver, porque hay algo que le va a llevar hasta un punto donde Job, de ahí en adelante, va a empezar entonces a como que a tener un poco más de control y a prestar un poco más de atención a lo que el Señor le está proponiendo. Y quiero que eh, aprecien esto que va a venir a proponerle él. Déjame ver si encontramos este texto que es importante, por el cual está marcando tiempo. El Señor no tiene por qué eh, hablarle tanto de tiempo, en el sentido de que eh, no te das cuenta que lo que te estoy mostrando es tu vivencia, la vivencia de cada ser humano. Es lo que estoy queriendo que observes, porque no van a venir a acusarte porque tú no estés violando, sino porque tú estés fallando o violando la instrucción. Vamos a ver si en este capítulo que él le va a mencionar algo que es importante y creo que es aquí donde está. Permítanme un momento. Aquí está. Dice el capítulo 38, el texto 31 en adelante. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio a Rúa inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los hombres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar? Miren, voy a llegar hasta ahí. Desde un principio está el evento de la vivencia del tiempo en los días
¿Está sacrificando los días? No hay problema. Hay sacrificio mañana y tarde por violaciones. Pero el pasar por alto tu transgresión es en el momento del pesar. Porque si los sacrificios tienen un orden diario, ¿por qué en Bamidbar número 28 te hace separación cuando llega el día del Shabbat y te dice que ese día del Shabbat, aparte de la ofrenda diaria, está también la ofrenda del día del Shabbat? Entonces, si el día del Shabbat tiene ofrenda, cuando vamos al Pesa hay una ofrenda diaria, pero está también la ofrenda o la dedicación o la inmolación del Cordero en el Pesa, porque es pasar por alto tu transgresión. Está hablando aquí el Señor a Job y enseñándole: ¿podrás tú atar los lazos de las Pleiades o desatar las ligaduras de Orión? ¿Qué le está hablando? Le está hablando de comienzo de año, le está hablando de un orden de leyes que le dio a la luna, a las estrellas, un mandato del sol. Le estaba diciendo: no te diste cuenta y no apreciaste que lo que estabas haciendo por tus hijos en un momento tenía que tener el orden de decir hasta aquí. Llegará un momento en que el Señor diga hasta aquí. Todos en todas las congregaciones y todos los que estudian y leen o entienden siempre dicen lo mismo: llegará un tiempo en que ya se cerrará todo y no habrá oportunidad para el arrepentimiento. Y entonces, ¿cómo es que ese, con ese día de arrepentimiento o ese momento de arrepentimiento lo estiran como una liga? O lo hagan como un cordel que tiene un carretel bien largo y lo estiran y lo estiran. Y el Señor: yo estoy esperando que termine el cordel o la liga estirada para entonces ya decir que ya hasta aquí. Si todo tiene su tiempo, todo tiene su hora bajo el cielo, ¿qué será del momento en que el Señor diga: bueno, esto es hasta este momento? Que lo está enseñando y lo está viniendo a proponer desde hace mucho tiempo ya. No es desde ahora, sino desde hace mucho tiempo él viene llamando la atención al ser humano que hay cumplimientos que se deben vivir, que se deben llevar a cabo, que no deben pasarse por alto, que se deben tener en cuenta. Y el ser humano simple y llanamente no quiere eh, entender o no quiere llevar a cabo lo que el Señor está proponiendo. Yo voy a terminar el estudio y lo voy a terminar con algo porque, bueno, vamos al tiempo. Entonces, porque, bueno, este es el Antiguo Testamento, pero vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento. Y este que está escribiendo, o este que escribió, es el hermano del mismo Señor. Voy a Santiago, o Jacob, capítulo 5, texto 7 en adelante. Fíjense. El subtítulo nos conviene, aunque si vamos a buscarlo en otro no tiene subtítulos. Si vamos al hebreo, él nunca tuvo subtítulos. Bueno, la paciencia en el sufrimiento. Ser paciente ¿verdad? Y la paciencia en el sufrimiento. Texto 7 al texto 11, 12. Vamos a ver. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Pues, ¿qué te está hablando? Cualquiera dice: no, es que sembró un árbol y está esperando que den los frutos. No, el precioso fruto es porque se supone que está en un orden, porque se sembraba para recoger, para poder presentar los primeros frutos en la fiesta de los primeros frutos. Dice: aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia tempranita día. Y aquí te mezcla entonces el evento de la vivencia de uno que también es primer fruto y también tiene que dar fruto a su tiempo. Bien, cuando está la lluvia temprana y también la lluvia tardía. Dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Oye, desde que esto se escribió hasta ahora, muchos dicen: oye, como ha llovido, como ha pasado tiempo, siempre dicen que viene y no viene, y si no te está diciendo esto, sino que te está hablando de algo que te está señalando el tiempo en que Él viene. Vamos a confirmarlo en el texto que viene. Dice: hermano, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Ya ahí te lo está diciendo, pero nadie, perdón, nadie lo lee, nadie lo entiende. Como no leen la instrucción, como no ven Job, no ven Job como una enseñanza de tiempo para el tiempo del fin, no lo ven, porque cuando está hablando de la puerta o que está cerca de las puertas, te está hablando de la constelación o del tiempo en Orión.
Allí es donde te está llevando a esa petac. Porque cuando Yeshua está hablando en los evangelios, dice, yo estoy cerca de las puertas, como dicen el capítulo de Matillajo, Mateo 24, dice, yo estoy cerca de las puertas porque te está hablando de ese tiempo. Pero vamos a ver, porque este Santiago, que es el hermano, él está hablando también de algo más. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Oye, todos tuvieron paciencia y tuvieron aflicciones, todos. Ahora vamos a más. He aquí, tenemos por bienaventurados los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo? ¡Wow! Todo el que diga, bueno, ¿y entonces por qué se refiere a Job? Porque este hermano de Santiago era, este Santiago era hermano de Yeshua y sabía de Job, Yeshua también, y resulta ser que Job, sea real la vivencia o sea enseñanza, es nada más para prestarle atención y decir, ¿y por dónde tengo que agarrar? Porque si esto te está mostrando el tiempo del fin, tengamos cuidado porque en el tiempo del fin dice que muchos serán llamados, pocos los escogidos, y que nos hará por inocentes culpables y no vamos a poder coger a ningún familiar, a ningún amigo, a ningún cercano, a ningún conocido y decirle, Señor, no, no, pero él también se va, porque si es culpable y fue violador de la Torah, transgresor de la Torah, no va a dar por inocente al culpable. Dice más. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Bueno, resulta ser que en la Torah dice que puedes jurar por Adonai Yahweh Bajei, pero ahí lo que te está diciendo, no jures si tu sí no es un sí o tu no no es un no. Se verás en lo que vas a decir, lo que vas a hacer, porque si juras, estás bajo palabra y bajo juramento. Y el Señor es muy claro en cuanto a esto. Creo que se debe entender que si tienes palabra, y es lo que te está enseñando este eh, libro de Job, te vuelvo y digo, duro para muchos, quizás lo ven y dicen, wow, es que será real, será una enseñanza, qué duro fue el Señor. No, es que el Señor en el tiempo del fin también va a ser definitivo. Pecaste, mueres. El alma que pecare, esa vivirá. Tengan, Shalom, un mensaje un poco, quizás un poco crudo, un poco pesado, un poco, pero es para abrir los ojos, porque como dice un dicho, si ves la barba de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo y trata de salvar y decirle al Señor, ayúdame a enderezar mis pasos porque es necesario que alcancemos la bendición y la salvación y la vida eterna. Tengan Shalom, oremos y deseamos los unos por los otros, estemos siempre siendo humildes y ayudándonos y tratando de que todos podamos llegar al mismo objetivo y al mismo final. Shalom a todos.